Eh, Hola. Aquí estamos de nuevo. Nuestro tema de hoy es todo lo que ha pasado en Panamá alrededor de varias cosas, pero en parte de Cuba, ¿no? ¿Cuál es tu Yo impresión? te diría que el tema no fue cualquier cosa, fue Cuba y Obama. Cuba y Obama, los dos, o sea, el resto estaba como de más. Estaba de observadores Por casi. ejemplo, Cristina Kirchner estaba ahí como nada. Bueno, Nada, ella pero bueno, quiso. después hablamos de ella, de lo que ella dijo, pero vamos a empezar por el principio, que es el discurso de Raúl Castro. Okay. Y por supuesto el acuerdo de Cuba con Obama, que es algo inaudito. Pero en fin, voy a empezar con el discurso, porque el discurso hace toda una teoría de culpar a los Estados Unidos de todo lo que pasó en Cuba, ¿no? Y aún de que decir que era imperialista, Ajá. ¿no? Y lo peor es que entonces aplaudió a Obama, porque Obama se había dado cuenta que fue lo que dijo El error americano. del error americano. Entonces voy a empezar por los errores de Raúl Castro. Okay. Cuba, si no hubiera sido por los Estados Unidos, creo que todavía sería colonia de España. Cuba era la última colonia española. Llevaba 30 años en guerra con España y por supuesto. Cuba fue el último país en independizarse de España. Se independizó en 1898, casi 100 años después de la Argentina. Sí. Bueno, y por supuesto España tenía toda la fuerza y toda la escuadra y todo para mantener a Cuba como le interesaba. Y en Cuba, por supuesto, había muchos individuos que eran descendientes de españoles que preferían ser descendientes. Y es más, el tema por el cual los cubanos prácticamente decidieron ponerse en contra de España fue porque España no admitió tener a Cuba en el Congreso, como representante en el Congreso, como Cuba. Entonces lo mantenía como colonia. Y esto, pero ya te digo, imagínate, la guerra empezaron en 1868. Hubo la guerra de los 10 años, después la guerra chiquita que le llamaron, y después la guerra de independencia, que fue de 1895 a 1898. Y en Cuba, por ahí te decían que los americanos habían llegado al final de la guerra. Y el final de la guerra llegó porque llegaron los americanos. Claro. No, pero no solamente eso, sino que había algunos que querían que Cuba fuera un estado de los Estados Unidos y demás. Y el presidente americano fue el que decidió que no. Y estuvieron 3 años en Cuba. Gastaron plata en hacer inversiones de tipo político y demás, no de tipo político, pero sí, invirtieron, imagínate, invertir 15 millones de dólares de aquella época. Ajá. No sé cuántos son, no. Estamos hablando de no más de un siglo atrás, de 120 años. 120 años casi. Sí. En cosas y se resolvió el asunto de la fiebre amarilla. A los españoles morían más por la fiebre amarilla que porque los americanos, que porque los cubanos los mataban. Porque, entonces, y al tercer año decidieron irse. Se fueron, nos dejaron una constitución que para mí es la constitución mejor que tuvimos, que fue la constitución de 1901. Porque esa estaba basada en todos los principios de la Constitución americana.
Después en Cuba se cambió en el 28 y después hubo otra en el 40, que la modificó un poco. Pero, como yo te diría... La guerra de independencia fue ejército o milicia cubana sola contra la tropa real española o había ayuda de Estados Unidos? No, por supuesto, cuando llegaron a los Estados Unidos, hundieron Es más, culpan a los Estados Unidos porque había un barco americano que se llamaba el Maine, o el Maine, como tú quieras llamarle, ¿no? Y explotó en Cuba. Y entonces los americanos le echaron la culpa a los españoles, y por eso tuvieron la justificación para entrar. ¿No? Entonces, pero ya te digo, se fueron y dejaron a Cuba en esas condiciones. Y Cuba, no te digo que la política de Cuba haya sido un fenómeno, pero nunca ganó la izquierda. Porque inclusive cuando vino Batista en 1933, que dio un golpe de Estado, más que un golpe de Estado, le dio un golpe al ejército. Sacó a toda la clase dirigente del ejército. Dice que ¿Cuándo asume Batista? En 1933. 33. Pero asume en 1933, pero no estaba como presidente, estaba como jefe del ejército, pero el que mandaba. Claro. No. Pero te voy a decir que en un momento estaba influenciado por Mella, que era un izquierdista cubano, que había un poco izquierdista famoso en Cuba, ¿no? Pero los americanos mandaron no sé cuántos barcos, como 3 barcos mandaron ahí, un acorazado, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Y Batista se dio cuenta que tenía que elegir entre el rublo y el dólar, y eligió el dólar. Entonces, Cuba, imagínate, nosotros no sabíamos lo que era un tipo de cambio. Te daban un dólar, un peso, era lo mismo. Claro. Acá las monedas americanas cogían en Cuba. Nosotros teníamos pesetas que eran de 20 centavos. Pero eran de oro, ¿no? No, eran de plata. Ok. No, monedas de oro no había. Y dábamos por sentado de que los dólares eran. Y ya te digo, Batista entonces se postuló para presidente en el 40. Ajá. Y supuestamente ganó, no sé si ganó o perdió, pero y después vino Bravo y este otro Pío Socarrás, pero de ninguna manera ninguno fue un movimiento hacia la izquierda definido. Y teníamos el capitalismo, el mal llamado capital, pero te digo, funcionaba el sistema jurídico. En Cuba tú le podías ganar un juicio al Estado. Era independiente. Tú sabes que eso es la Argentina, no sueñen, no sé. Es un sueño de una noche de verano. Y te digo, me consta porque yo era abogado en esa época. Y le gané un juicio al Estado cuando yo estaba trabajando en un estudio de abogado. Entonces eso funcionaba y la libertad era absoluta. Había cuestiones estoy hablando del 40 hasta el 48. Después de eso, Batista lamentablemente dio un golpe de Estado en el año 52. Y en el 54 se postuló para presidente, igualmente ganó. Pero para que tú tengas una idea de lo que era Batista, y no te digo que no podía ser un medio dictador o no, pero
en un momento quiso entrar en un club en La Habana que se llamaba el Habana Yacht Club. Ajá. Y se reunió la comisión del club Y le dijo no. y le dijo que no porque era mulato. Y en Cuba los clubes eran el club de negro o club de blanco. En los de negro no te dejaban, no te podías hacer socio en un club de negro. Ajá. Y en los de los blancos No te dejaban tampoco. Pero en Cuba no había discriminación legal, era toda social. ¿No? El chiste que dice que a los cubanos no les gustaban los negros, pero las negras sí. Bueno, entonces ahí empezó la guerrilla en el año 53, más o menos. Y ahí Fidel Castro atacó un cuartel que se llamó el cuartel Moncada y mató a no sé cuántos soldados y a chicos que estaban bañándose ahí que parece que iban a ser soldados. Un crimen total. Y lo metieron preso. ¿Y saben quién lo sacó? La Iglesia Católica. El Monseñor Pérez Serante, arzobispo de Santiago de Cuba, le pidió a Batista que por favor que lo dejara salir. Y no salió y ahí se fue a México después. Y después volvió y empezó en la Sierra Maestra, la guerrilla en la Sierra Maestra. Te digo que casi nos acostumbramos a que teníamos que ir al cine después que habían puesto la bomba. Porque pues la bomba ya era una rutina. Era una rutina que ponían bombas a estos tipos, pero por supuesto fue Batista quien mató 30.000 o 15.000. Mentira. Los que mataron gente fueron esta gente. No te digo que no haya matado a alguna persona, gente, no lo sé, porque algo se hizo en esa materia. Pero eran y los americanos se dieron cuenta, el embajador americano que tenía hizo un libro, se llamaba Eric Kissinger, hizo un libro que se llamó El Cuarto Piso. El Cuarto Piso era el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Y ahí tuvo una discusión porque él decía que Fidel Castro y esta gente eran comunistas y que estaban con... Y Batista estaba tratando de hacer un arreglo con ellos, por supuesto. Cuando él tuviera el poder absoluto, negocia, pero más cerca que lo que está pasando en Guatemala, claro. Digo en Guatemala, en Colombia. En Colombia. Eso le voy a dar un dato también. Entonces, le prohibieron mandarle armas a Batista. Y no solamente prohibieron que los americanos le mandaran armas, sino se lo prohibieron a Santo Domingo, a Japón y a Inglaterra también de que le mandaran armas. Y fue toda una discusión y tan así que ¿cómo se llama? Eric Smith, que era el embajador, tiene una frase que dice: no tengo ninguna duda que nosotros somos responsables de que Fidel Castro haya llegado al poder. No quisieron ayudar a Batista en ningún sentido y al contrario. Y lo peor es que cuando en Cuba los militares que estaban con Batista se dieron cuenta de que los americanos le habían quitado el apoyo, ¿qué hicieron? Se pusieron prácticamente del lado de Fidel Castro. Esto la gente no lo sabe, bueno, los sargentos, ¿no? Que le dieron el poder a Fidel Castro. Y entonces se empieza a preparar cuando se dan cuenta finalmente,
porque hasta ese momento los americanos no le mandaban armas a Cuba, a los ataquistas. Pero estaba el expresidente Pío Socarrás que, ¿cómo se llama? Si no legalmente, pero los americanos lo pasaban por alto, demandaba armas a Fidel Castro a la reiteración. Armas y mandaban gente, todo eso, ¿no? Así, por debajo de la mesa. Porque Castro en esa época no se identificaba como comunista, era antibatista, ¿no? Sí, él pretendía eso, pero había una cosa de sus antecedentes que mostraban que sí, que estaban... ¿Y vos pensás que los americanos en eso que eran tontos que no se dieron cuenta? Yo creo que fueron tontos, porque se lo dijo con todas sus letras, le dijo, apuesto tantos millones de dólares que si yo me siento delante de 12 personas y les cuento la historia de Fidel Castro, van a saber que Castro era comunista. Pero el cuarto piso, con Freud Bottom en la mesa decían, tenían miedo de que fueran a interpretar que nuevamente que era una intervención de Cuba, de los americanos en Cuba, y de toda esta cosa, ¿no? Entonces, hasta Eisenhower estaba a favor de Fidel Castro, le había dado plata a él directamente. Bueno, entonces, después vino Kennedy y en el 61, cuando se dieron cuenta, empezaron a hacer lo que se llamó ¿cómo se llama? La invasión de Vallejo, China. ¿No? Y los americanos se habían comprometido a darle apoyo aéreo. Y Stevenson, que era el representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas, llamó a Kennedy y le dijo que no, que por favor que me hiciera eso, que iba a quedar mal ante todo el mundo, que no sé qué, no sé cuándo. Entonces llegó la invasión y lo dejaron. Por supuesto, como lo dejaron, los mataron y los metieron presos. Kennedy, yo creo que en algún momento se sintió tan culpable que sacó, hizo un trato con Fidel Castro de darle no sé cuántas cosas, con tal de que dejara salir a los supervivientes entre los cuales había unos amigos míos. Y yo me acuerdo que aquí había un representante acá y yo le dije que yo quería ir también a la invasión. Dijo, no vayas porque los americanos, estoy seguro que no te van a apoyar. Y eso no va a salir mal. Y por eso estoy vivo. Entonces... O sea que gracias a tu amigo yo soy una persona afortunada porque te conocí. Bueno. No digo que vos seas el afortunado. Para vos una desgracia. No, pero yo hoy voy a tratar de no ser desagradable. Que sé que me cuesta trabajo, pero no se puede. Pero lo intento. Entonces, se dio el problema que los cubanos iban a poner misiles en Cuba, por los rusos. ¿Y qué hicieron los americanos? Cuando venían los barcos de Estados Unidos, de Rusia, para traer los misiles, se reunió Kennedy con Khrushchev y aceptó poner a Cuba en la órbita soviética. Se comprometió a que no iban a permitir que nadie tratara de hacer. Los americanos tenían a Cuba rodeada con barcos. No, esa es otra de las mentiras. Cuando estaban viniendo los soviéticos.
No, cuando estaban viniendo los soviéticos, ahí se pusieron los barcos americanos, pero porque ninguno de los dos quería guerra. Entonces, este cretino pactó con Khrushchev de darle de poner a Cuba en la órbita soviética, y entonces eso era que tú no te podías meter. Supuestamente había un pacto casi de no agresión, que los americanos, ¿por qué en Hungría no se metieron cuando vinieron los rusos? Cuando se hizo el asalto y demás. Bueno, porque ya estaba convencido de que ese sector era ruso. Era ruso y eso era casus belli. Entonces Cuba se convirtió en casus belli, pero a la inversa, ¿no? Y por supuesto, Fidel Castro había nacionalizado todas las propiedades americanas, que yo hice un cálculo, son hoy como 200, el valor sería como 216 mil millones de dólares, lo que le sacaron a los Estados Unidos, porque Cuba tenía el estándar de vida más alto de América Latina. No lo tenías que creer, pero cuando yo llegué aquí, la Argentina estaba atrasada con respecto a Cuba. Sí. Aquí no había aire acondicionado en los cines ni en ninguna parte. No había semáforos en la calle. Los autos eran de la década del 30. ¿No? Vos llegaste cuando en el 60. En el 60. Claro, nos había dejado Perón un gran regalo. Sí, bueno, porque ya Perón se había encargado de destruir a un país que había sido... Sí. Bueno, pero este asunto de haber puesto a Cuba en la órbita soviética determinó toda la guerrilla en América Latina. Sí. Que se hacía en Cuba y se financiaba por los rusos y demás. Y esto costó miles de vidas también, aparte de los que mató Fidel Castro. ¿Esto implicaba que Castro creía que podía transformar a toda Latinoamérica en comunista o algunos países, o era una aventura bélica de entretenimiento? Él estaba en contra de los Estados Unidos desde el primer día que llegaron, ¿no? No lo dijo prácticamente porque primero se disfrazó de que era católico y que vino rezando. Pero ¿sabe lo primero que hizo en Cuba? Quemar las iglesias. Cerrar todos los colegios importantes que habían en Cuba, eran católicos, La Salle, Marista, Belén, ¿no? Y los curas se tuvieron que ir, por lo menos los de los que se fueron. Y mi hermana, que era monja, por supuesto, se tuvo que ir también. Salió de Cuba. Salió de Cuba, ¿no? Estaba acá. ¿De Cuba podrías salir hasta cuándo? O sea, era muy difícil salir porque te pusieron el control de cambio. Ajá. Que es una de las formas de no dejarte salir. Porque los cubanos no tenían plata fuera de Cuba en general, porque había una confianza total en la economía cubana. No a la política, te daba lo mismo que viniera un otro. Había corrupción, pero imagínate, Cuba en 1958 exportaba 850 millones de dólares. ¿Sabes cuánto exportaba la Argentina? 900. ¿Tú sabes cuántas veces cabe Cuba en la Argentina? No sé, como 50. No, 50 no, pero 30 veces sí. Entonces, era la... Y esta gente, cuando nacionalizaron, se pusieron los americanos, hicieron el embargo. Pero vamos a entender, el embargo no era el europeo. Claro, no es poner barco. No es poner. Cuba podía negociar con todo el resto de los países del mundo. Claro. No había ninguna... Sí, en eso los americanos no podían hacer nada. Solamente prohibían a los ciudadanos americanos hacer negocios con Cuba. O traer cosas. O comerciar con Cuba. Sí, hasta hace poco no te dejaban entrar habanos en Estados Unidos.
No sé exactamente, no lo sé, pero yo en un momento me acuerdo que escribí que había que sacar el embargo, porque el embargo estaba justificando a Fidel Castro políticamente. Sí. Cuba hoy es tan pobre casi como Haití. Sí. Y resulta que son los americanos los culpables. Mentira. Sí. El sistema ese, imagínate, ahora cuando viene gente, los europeos que han puesto, ¿cómo se llama esto? Hoteles y todo eso, aprovechando las playas de Cuba, ¿no? Me parece que ahora encontraron dos más, porque en Cuba la única playa fantástica que había era Varadero, pero ahora parece que encontraron dos más. Y de Cuba, los empresarios que van a los obreros cubanos no le pagan al gobierno. Claro. Un sueldo por cada uno y el gobierno le paga el salario que quiere. Le paga el 20%, el 10%. La gente, en Cuba el promedio de la gente gana $15 por mes. Sí. No. Entonces, esto es una... Y la cantidad de gente que mataron, porque han matado más de 1.000 personas y todavía están en esta situación, han metido preso como 600 personas ahora, en el medio de estas negociaciones, en que Obama acaba de decir que Cuba no es, lo va a sacar de la lista de los países que están por el terrorismo. ¿No? Y lo que es increíble es que se pelea con Venezuela, que no te digo que no tenga razón, pero lo que es totalmente inconcebible es que se pelee con Venezuela, que es una Cuba en perspectiva, con la Cuba que es la Cuba real, y que ha dicho simplemente que no va a cambiar el sistema político en absoluto, ya lo digo, ¿no? Mientras estén los Castro ahí no va a cambiar, y es más, ahora están tratando y pensando de poner a los hijos de los Castro, ¿no? O sea que va a ser como una especie de monarquía comunista. Y más no sé si lo van a lograr o no, pero esa es la actitud que tienen. Y lo peor es que el mundo interpreta esto, que esta mujer que escribió este artículo, que se llama María Huerlao, o Huerló, que puso Cuba y la cumbre Circo de las Américas. O sea, para mí es la tristeza, para ella es un circo. Y es real que es un circo también, porque depende de quién lo ve. Los cubanos lo ven con tristeza, y ahora, pero somos conservadores, ¿cómo se llama? Cuando tú eres de derecha, media derecha, ¿cuál es? Centro izquierda, centro izquierda, no. O centro derecha. Sí, pero el otro, el máximo, ¿cuál? El máximo de que de derecha. De la derecha. Libertarios. No, pero ese es el nombre que le pusieron los americanos a los liberales, porque ese es uno de los errores que tienen los americanos en la filosofía política, el liberalismo o el socialismo. Claro. Cuando el socialismo y el liberalismo son las dos filosofías políticas antitéticas. Y si quieren que lean un libro mío que se llama Los condicionamientos éticos de la libertad. Vamos a ponerlo por acá. Y también pueden leer, si quieren saber qué pasa en Cuba y qué pasó, y de mi Cuba. Bueno, ese, ¿no sabes qué? Y ese se puede conseguir por correo de los Estados Unidos. Ajá. Acá en el Cid Editor. Ahí lo conseguí.
O sea que tienen por ahí organizar un coloquio de estos Liberty Fans justamente sobre este tema. Y tal vez les puedo sugerir que usen directamente ese libro. Pero por supuesto. Les voy a escribir, porque me escribieron de Chile que querían. Es decir, el límite al gobierno es legal, es ético o es de incentivos. O de incentivos, que en realidad no es eso, es ético en el sentido de que el sistema del rule of law se creó sobre la base de que el hombre es como es. Y tomando al hombre como es, se hizo un sistema sabiendo que el hombre no quería al prójimo más que a sí mismo. Claro, pero hay una cosa más ahí, que es en esa época la democracia, el que votaba era muy limitado, eran propietarios. No, pero a ver si nos ponemos de acuerdo. La democracia derivaba siempre en Europa ¿cómo se llama? En el totalitarismo a través de la demagogia. Sí. Y esto lo escribió Ayn Rand, que dijo que los europeos habían salido de ser esclavos del poder divino de los reyes a ser esclavos del poder divino de los pueblos. Sí, la mayoría. Porque, como dijo Hume, lo que importa no son las mayorías, sino las asambleas que pretenden representarlas. Sí. Entonces se sienten. Y esto fue lo que cambió en Inglaterra de alguna manera, pero fundamentalmente en los Estados Unidos. Por eso te digo que a partir de la noción del hombre como él se dio cuenta de que el Estado no existe, el gobierno es una administración de hombres sobre hombres. Este fue Madison antes de conocer a Cristina. Si no hubiera dicho de hombres y mujeres, sobre hombres y mujeres. O mujeres sobre hombres. Sí, también. También. Entonces, esta es lo que se creó, que es el rule of law, que no es la democracia mayoritaria, y es lo que no se entiende en el mundo. Y esto parte de ese concepto ético. El socialismo parte, por el contrario, de que hay que crear un hombre nuevo. Sí. ¿No? Y tú sabes que hasta ahora lo que han hecho ha sido matar hombres, no crear hombres nuevos. Pero el hombre que es como es, está dentro de la naturaleza de las mayorías de menores ingresos, querer quitarle a las minorías de mayores ingresos. Bueno, por eso está en la naturaleza. Por eso el socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. Pero es por esa razón que tú acabas de decir que es correcta, es que el sistema americano y el que imperó en la Argentina, el poder judicial es determinante de la ley. Es claro. Porque es cualquier ley que viene por cuestiones demagógicas y viola los principios de la Constitución, los derechos que están en la Constitución, pero es ilegal, ¿no? Déjame terminar esto, porque ahora esto en el mundo no existe. Fíjate tú que esta gente han invitado a Cuba a la reunión esta, a pesar de que de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no permitían que fuera nadie que no estuviera elegido por una vía de por unidad. Y además de eso, se dice, en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos comunes con hechos. Lo que han hecho de pena de muerte los Fidel Castro. Fidel, pero y no nos equivoquemos, el Che Guevara,
Bueno, que fue el jefe de que la gente no sabe, lo que estaba en Cuba él al principio, era el jefe de la prisión militar que había en Cuba, que es la Cabaquera La Cabaña. Bueno, entonces, ¿no? Ahora los expresidentes de América Latina hicieron una declaración pidiéndole a Maduro que libere a los presos políticos venezolanos. Parece que los presos políticos cubanos no tienen derechos humanos, ¿no? Los cubanos no somos humanos. No, son una cosa rara. Así que, no, y esta es que la izquierda se ha apropiado de la ética. Yo sigo diciendo que la izquierda defiende brillantemente la estupidez y la derecha estúpidamente la brillantez del sistema que creó el mundo en que vivimos, que lo tomamos por dado. Nos parece que es tecnológico. No, la tecnología, ¿por qué se hizo? Por el sistema político. ¿Crees que cuando se decía que el que le daba a la Tierra, que la Tierra le daba la vuelta al Sol, lo quemaban, se podía haber inventado algo? Es imposible. Entonces, el mundo hasta hace 200 años vivía como vivía Jesucristo. Hasta hace 100 años. Hoy se te va la electricidad de la casa y no sabes qué hacer. Se paraliza. Hasta hace 100 años, 120 años más o menos. No había. La gente vivía sin electricidad, ¿no? Entonces, y esto realmente es triste porque aparece el país que representa realmente la libertad en el mundo. Obama ahora resulta que los que fueron los culpables de Cuba, y ahora él es el que lo... No, esto es una falacia total, y esto se está viendo ahora también en las negociaciones con la FARC. El señor Santos, lleva 2 años negociando con la FARC. Porque está como se negoció con Fidel durante todo el año 58, ¿no? Sí. Porque esta gente, y la prueba de que lo que quieren es el poder, porque ¿qué negociación puede hacer con gente que está matando gente para lograr el poder? Ninguna. Si están dispuestos a matar gente para llegar al poder, cualquier acuerdo que firme lo van a romper inmediatamente. En cuanto tengan el poder para poderlo hacer, y la prueba es que acaban de matar a 11 soldados y herir otros 14 en un ataque que hicieron ahí, y ahora Santos permitió que a las Fuerzas Armadas que sí que ataquen a los... pero sigue con las negociaciones. Yo comprendo que quieran terminar la guerra, pero siempre recuerdo a Churchill cuando fueron el director de Francia, se me olvidan los nombres, y el inglés, fueron a Múnich a negociar con Mussolini y con Hitler para evitar la guerra. Y dice, cuando volvieron, Chamberlain era el inglés, y de la Die. Qué brillante que estuve. ¿Viste bien? No, estoy asombrado. Pero es impresionante la velocidad. Cuando llegó a Inglaterra, cuando volvieron, han perdido el honor para evitar la guerra. Y ahora van a tener la guerra sin el honor. Sin el honor. Y la guerra sin el honor la ganó Inglaterra, a pesar de que Francia, aunque quieran creer otra cosa, estaba de parte de los alemanes prácticamente. Todo el gobierno de Vichy era así que y bueno, entonces yo creo que el problema en el mundo es que
hay una izquierda permanente, ¿no? Porque inclusive Europa hace tiempo que ha hecho lo que hizo los Estados Unidos con Cuba, o sea, la Unión Europea, cuando sacaron al presidente de Honduras, Sí. que lo sacaron ¿cómo se llama? Le sacaron las ventajas de comerciales que tenían y demás. Ah, sí. Pero a Cuba no. Sí, es una incoherencia. Tú sabes que yo digo que, parafraseando a Pascal, la política razón y la razón no le pone pan. Y lo que pasa es que el poder hoy en el mundo hay que analizarlo, a mi juicio, de manera diferente a como se hizo a través de la historia. A través de la historia, el poder era a través de la guerra. Hoy, los países, llamémosle, más civilizados, ¿no? A pesar de que todavía los europeos siguen siendo tribales, como dice Ayn Rand. O sea que ahora Inglaterra se quiere separar de la Unión Europea. Muy inteligente. Y bueno, tú sabes que en Italia a la Merkel la ponían con bigote como si fuera Hitler ahora. Sí. ¿No? Pero todos están en un problema con el socialismo, ¿no? Y el socialismo, bueno, ya te lo dije que es un fracaso, pero evidentemente parece que la envidia, le hicieron la transformación de la envidia, pasó de ser un pecado capital a ser una virtud teologal, porque es la que te lleva al poder. Entonces, y la que está en la lucha por el poder interno, y todo el antiimperialismo es toda una falacia para justificar el poder interno en términos nacionalistas. Usar el socialismo porque está a favor del pueblo y el nacionalismo a favor de la nación. Sí. Pero tú eres el que hace lo que te da la gana cuando estás en el poder. Y por eso yo escribí hace poco un artículo que decía que me había dado cuenta que en estos momentos era más fácil hacerse rico repartiendo riqueza que creando la verdad. No, eso es el socialismo. Este es el socialismo. Entonces, ya te digo, esto, y eso es una problemática del mundo, y lo que pasa es que esto de Cuba realmente es una tristeza y es un circo, las dos cosas. Porque que los Estados Unidos aparezcan ahora como que son los culpables prácticamente de los problemas en Cuba, y lo haya aceptado el presidente de los Estados Unidos, es algo... Eso yo no, bueno, obviamente sí sabemos lo de Obama, pero no sé cuál es la opinión de medios relativamente importantes. No, o sea, bueno, no, de todo, ¿no? El Partido Republicano aparentemente está en contra, ¿no? Pero vos lees cosas como New York Times, Wall Street Journal. No, el Wall Street no. Hay un artículo de mi amiga, sí. Mary Anastasia O'Grady, donde critica totalmente esto. Dice, Obama rehabilitó a los hermanos Castro. Claro. Esto es lo que es algo verosímil. ¿Vos ves CNN o no, habitualmente? Sí. ¿Y hay alguna opinión editorial? Entonces CNN bueno, si podés verlo en español o en inglés, ¿no? No, en inglés no lo tengo. Quiero ver si... Sí, está seguro. Está, sí.
Sí, pero no sé por qué. Yo lo tenía y había pagado porque había que pagar. No, eso viene dentro, hay una franja que son canales de noticias extranjeros. Ahí está la BBC, está el español, está el italiano, y obviamente Bueno, no, porque yo y uno de los Fox que News. quería querer era Fox News, yo no lo tengo tampoco. Porque que Obama esté así es, bueno, una desgracia histórica como puede haber varias. El problema es cuál es el estado de la opinión pública, ¿no? Si están alineados detrás de Obama. Bueno, pero la prueba es que están en los Estados Unidos lo votaron 2 veces. Sí. Porque se dan cosas que son... Está el problema de la inmigración, Claro. está el problema de los negros. Yo no creo que haya habido, salvo Thomas Sowell, Sí. que es un negro que los negros lo odian y yo lo admiro. Sí, Walter Williams, el otro también es muy bueno. No, pero Thomas Sowell, No, Sowell, imagínate, tú sabes lo que dijo Thomas Sowell, dicen que los negros que lo tienen que compensar porque trajeron a sus padres y a sus abuelos como esclavos. Y entonces, Thomas Sowell dice, sí, habría que darle una compensación. Sería lo que tendrían si estuvieran en África. Claro. Y los negros, por supuesto, lo No. Pero el tipo es genial, te digo, tiene un libro que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama La visión de los hundidos, donde dice que, por supuesto, le hace un ataque a la izquierda, ¿no? Y lo que pasa es que en la izquierda hay 2 tipos de izquierda, los tarados que lo creen y los vivos que lo usan. Sí. ¿No? Porque haber visto las cosas que han pasado, todo, bueno, quiero recomendar otro libro, el libro de nuestro amigo, ¿cómo se llama? Juan Bautista Joffre. Ajá, sí. ¿Cuál? Pues tiene un montón. El último que sacó, que se llama Cuba fue. Ah, sí. ¿No? Donde ahí muestra cómo toda la guerrilla que hubo en la Argentina fue organizada desde Cuba a través de Rusia y demás y tal. Y también lo escribió otro amigo, Nicolás Márquez. Ah, sí. Que ahora escribió un libro sobre Perón, el fetiche, muy bueno, sí. el fetiche de las masas, ¿no? Y el dictador de Argentina, ¿no? Tenemos que ir terminando, pero terminamos con una pregunta. Esto de Estados Unidos, Obama, con lo cual obviamente no estás de acuerdo. ¿Pero vos crees que va a terminar en que los Castro al final van a ser como de Cuba como una China y de repente se dan cuenta que el ingreso de capitales los enriquece a ellos? Yo te diría que es posible inclusive que los cubanos puedan vivir un poco mejor en estas circunstancias, ¿verdad? Yo no te diría que sería como la China, porque la China, allí no están matando gente, mucho menos, que tienen un poder omnímodo. Sí. Y lo justifican desde el comunismo, pero son tan comunistas como yo. ¿No? Sí, como David Hugh. Y por eso, fíjate que son tan comunistas que, como te digo, del mundo. Una cosa se me había olvidado decir, los americanos le pagaban a Cuba el doble del precio del mercado mundial por el azúcar. Porque durante la Primera Guerra Mundial el precio del azúcar se fue a las nubes. Y después en la década del 30, cuando cayó la crisis, y volvió a subir durante la guerra. Y entonces pusieron un límite de que fuera 6 centavos de dólar por azúcar, por libra de azúcar. Y pactaron de que se la seguirían pagando después de la guerra, no seguían pagando lo mismo. Después de la guerra,
y en el mundo el azúcar costaba 3 centavos de dólar en el mercado mundial. Yo creo que es posible que hasta haya alguna mejoría económica, pero que mejoría en el orden político de ninguna clase. No, eso no lo van a hacer. ¿No? Lo que parece que sí ahora van a permitir que salga la gente y tienen que tener cuidado porque se les puede ir el país. Se van a quedar solos. Ok. Bueno, Armando, muchas gracias y nos vemos de nuevo en